Quitemos los obstáculos que nos impiden ver a Jesús. Quitemos los obstáculos que nos impiden ver a Jesús. Henry Ford decía, el creador de la marca de automóvil Ford, decía: los obstáculos son las cosas horribles que vemos cuando apartamos nuestros ojos de la meta. Esta frase de Henry Ford, hermanos, nos hace recordar de que en la vida nosotros vamos a tener obstáculos y que muchos de esos obstáculos van a intentar o están impidiendo nosotros poder alcanzar nuestra meta o poder alcanzar nuestro propósito. Al igual que en la vida nosotros encontramos obstáculo, de igual manera pasa cuando nosotros queremos acercarnos a Jesús, cuando nosotros queremos encontrarnos, cuando nosotros queremos asistir a la iglesia, siempre vamos a tener obstáculos en la vida, siempre vamos a encontrar obstáculos en el camino. Y justamente esta frase de Henry Ford me hace recordar también que en la Biblia nosotros encontramos un personaje que tuvo que vencer, tuvo que quitar los obstáculos para poder ver a Jesús. Y esa persona o ese personaje lo encontramos en la Biblia. Y lo encontramos allá en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Ese personaje que aparece allí en esos pasajes que nosotros vamos a ver es un hombre llamado Zaqueo. Este hombre tuvo que vencer los obstáculos, tuvo que quitar esos obstáculos que impedían ver a Jesús. De acuerdo, hermano, al Evangelio de Lucas, Lucas fue escrito por Lucas, que era un médico, y que el Evangelio de Lucas fue escrito para un hombre llamado Teófilo, con el propósito de que este hombre pudiera crecer en la fe, con el propósito de que Teófilo pudiera tener un relato detallado de la vida y del ministerio de Jesús. Habiendo dicho eso, hermano, vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10 en adelante. El primer obstáculo, vamos a ver ahorita el primer obstáculo que Zaqueo tuvo que vencer, tuvo que quitar el primer obstáculo que impedía ver a Jesús. Y de acuerdo al versículo 1, acompáñame allí con su vista, y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Es interesante cuando dice la palabra allí en el versículo 1, habiendo entrado, se está refiriendo, hermano, a una acción de Jesús que había ya emprendido en pasajes, en capítulos anteriores. De acuerdo al contexto de Lucas, Jesús iba hacia Jerusalén. Jesús llevaba el camino, su camino o su meta era ir a Jerusalén con sus discípulos, pero tenía que pasar por Jericó. Tenía que pasar por una ciudad llamada Jericó, así como lo dice el versículo 1, y era menester que Jesús pasara por esa ciudad, porque para ir a Jerusalén estaba a medio camino Jericó. Entonces Jesús, para poder evitar pasar por el lugar de los samaritanos, toma mejor esta ruta, que era la ruta pasar por Jericó. Y es interesante porque cuando Jesús emprende el viaje hacia Jerusalén, pasa por Jericó y inicia su entrada desde Jericó, desde la entrada de Jericó hasta la salida de Jericó, y aproximadamente algunos historiadores dicen de que habían de 9 a 10 kilómetros desde la entrada hasta la salida de Jericó. Entonces, cuando Jesús pasa por allí, cuando Jesús pasa por Jericó, cuando Jesús pasa por la ciudad, Jesús ya sabe que sabe que va a encontrar a un hombre llamado Zaqueo, y sabe que en ese recorrido iba a hacer también algunos milagros en Jericó. Pero el versículo 2 nos dice también, si me acompaña con su vista, y dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo. Es interesante porque mientras Jesús iba por la ciudad, algo le iba a suceder. Jesús iba a conocer, iba a tener un encuentro con un hombre llamado Zaqueo. Y el versículo 2 nos dice: y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, dice. Es interesante porque este versículo 2 nos dice quién era Zaqueo.
A simple vista nosotros solo conocemos a este hombre por nombre, pero no lo conocemos por quién era, a qué se dedicaba. Y el versículo 2 nos dice que este era jefe. Y la palabra jefe, hermano, es una persona que tiene autoridad o poder sobre un grupo de personas que está dirigiendo o que está llevando a cabo trabajo o actividades. Este hombre tenía un estatus ya, era jefe, era un hombre con poder, era un hombre con autoridad, pero el versículo 2 también nos sigue diciendo y que era el jefe de los publicanos. Y aquí, hermano, cuando nosotros encontramos esa palabra publicano, se está refiriendo a aquella persona que se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos. Un judío, y este es interesante porque un publicano, su tarea, su trabajo era cobrar los impuestos para los romanos y tenía que cobrarle a los judíos. Entonces, estas personas, hermano, estas personas publicanas, por ser publicanos, eran sumamente detestados por la sociedad. Eran personas que caían mal en la sociedad. Eran personas con una reputación mala ante la sociedad. La sociedad los aislaba. Y eso lo encontramos en el versículo 2 que dice que era jefe de los publicanos y era rico. Sin duda el trabajo que tenía Zaqueo era un trabajo deshonesto porque cobraba más de la cuenta. Y sin duda eso le trajo también muchas represalias de parte de la sociedad y también de parte de las personas. Sin embargo, el versículo 2 también nos dice que era jefe de los publicanos y que era rico. Al parecer el trabajo de ser publicano era un buen trabajo y era un buen chance que daba dinero. Eso es lo que nos dice el versículo 2 en cuanto a Zaqueo. Zaqueo en el versículo 3, si me acompaña, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Zaqueo escuchó de que Jesús, ese tal Jesús, que era un hombre milagroso, era un hombre que hacía sanidades, que hacía milagros, iba a pasar por la ciudad, iba a pasar por Jericó, y él no quería dejar pasar esa oportunidad de conocerlo. Entonces, por eso el versículo 3 nos dice, procuraba ver a Jesús. Pero es interesante que en el versículo 3 nosotros vamos a encontrar por lo menos dos cosas que impedían a Zaqueo ver a Jesús. Y de acuerdo al versículo 3 dice, pero no podía a causa de la multitud. La intención de Zaqueo era conocer a Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y aquí al parecer, hermano, la multitud, ¿verdad?, no era cortés con Zaqueo. Y sin duda, hermano, cuando la multitud vio que Zaqueo tenía la intención de ver a Jesús, la multitud no se lo permitía. Por lo mismo que le dije en el versículo 2, que la sociedad lo miraba a ellos con menosprecio, los miraba sumamente como personas detestables para la sociedad por el trabajo que ellos desempeñaban. Entonces la multitud no dejaba ver a Zaqueo, pero no solo era esa cualidad que le impedía, o ese defecto, mejor dicho, que le impedía ver a Jesús, sino también, dice el versículo 3, pues era pequeño de estatura. Al parecer, Zaqueo era pequeño, era un hombre de dinero, un hombre rico, pero al parecer tenía un defecto. Y ese defecto era de nacimiento, que era pequeño. Ante eso, él no podía hacer nada. Es interesante, nosotros cuando vemos el versículo 3, porque nos menciona dos cosas o dos detalles que impedían ver a Jesús. Acompáñeme a ver el versículo 4, a ver qué nos dice. Y dice, y corriendo delante, dice. Es interesante acá porque nosotros vemos aquí que Zaqueo no se quedó solo con el primer intento de ver a Jesús. Ya la multitud se lo había impedido, ya la estatura de él también no le ayudaba mucho, pero en el versículo 4 nosotros vamos a ver que Zaqueo intenta, no se queda con eso, con el primer fracaso de no ver a Jesús, sino que va a su segundo intento y dice que salió corriendo delante. Y aquí es interesante porque cuando dice y corriendo delante, es decir que Zaqueo calculó la ruta de Jesús
y él se fue adelante, un paso adelante. Entonces dice la acción que hace Zaqueo: subió a un árbol sicómoro para verle. Y acá es interesante porque cuando subió Zaqueo a un palo de sicómoro o un árbol de sicómoro, los árboles de sicómoro eran pequeños. El tronco que ellos tenían de las ramas se encontraba al suelo, y es por eso que eso le permitió a Zaqueo poder subirse a ese árbol. El versículo 4 nos dice: porque había de pasar por allí. Zaqueo había calculado, hermano, la ruta de Jesús, por lo cual había dado un paso adelante. Esto, hermano, estos primeros 4 versículos nos enseñan el primer obstáculo que Zaqueo venció, y ese primer obstáculo era su estilo de vida, su manera de vivir. Es por eso que nosotros debemos de tener cuidado con nuestra manera de vivir, porque eso se convierte en un obstáculo que nos impide ver a Jesús. Nuestro estilo de vida sin duda también nos impide ver a Jesús, porque el hecho de querer ver a Jesús o el hecho de querer ser seguidor de Jesús implica cambios, implica que debemos de dejar una manera de vivir y debemos de adoptar otra manera de vivir, y eso es también algo que nos impide poder ver a Jesús. También este mismo punto nos enseña algo especial, que dice que muchas veces nuestro estatus socioeconómico también nos impide ver a Jesús. El primer obstáculo que Zaqueo tuvo que quitar era su manera de vivir. Así que tengamos cuidado con nuestra manera de vivir. Recuerdo que había una ilustración que decía sobre un niño que se portaba mal y que nunca se podía portar bien. Resulta que un día la mamá de este niño le dice a Juanito: Juanito, estate quieto. Juanito, estate quieto, sentate allí. Entonces el niño, haciendo berrinches, enojado, llorando, se fue a sentar allí. Pero cuando se fue a sentar allí, él decía: estoy sentado por fuera, pero por dentro estoy parado. Sin duda a muchos de nosotros nos cuesta poder cambiar nuestra manera de vivir. Es por eso, hermano, que no debemos de permitir que nuestro estilo de vida impida conocer a Jesús. Por eso también necesitamos quitar cualquier obstáculo en nuestra vida que nos impide ver a Jesús. Este es el primer punto, este es el primer obstáculo, hermano. Acompáñame a ver el segundo obstáculo, que lo encontramos en el versículo 5 y el versículo 6. Y dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando Jesús vio a ese hombre pequeño, a Zaqueo, arriba del alto, arriba en el árbol, Jesús dice, por eso el versículo 5 nos dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, él vio hacia arriba, no podía pasar desapercibido, hermano, Jesús, al ver a ese hombre chiquitín subido en el árbol de sicómoro. Entonces lo primero que le dijo, y aquí es interesante, porque lo primero que Jesús le dijo, lo vio y le dijo: Zaqueo. ¿Cómo es que Jesús conocía el nombre de Zaqueo? Sin duda nuestro Señor Jesucristo tiene conocimiento de antemano de todas las cosas, y también conoce el nombre de cada uno de nosotros. Y aquí nosotros lo podemos ver. Zaqueo, le dijo Jesús, date prisa, desciende. Eso, date prisa, hermano, es date prisa. Baja de ese árbol, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Acá, hermanos, nosotros podemos ver la invitación que Jesús le está haciendo a Zaqueo. Acá le está diciendo: date prisa, desciende. Y esta es una invitación que Zaqueo tenía que responder con un sí o con un no. Y es interesante que veamos en el versículo 6 cómo él responde. Entonces dice el versículo 6: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Veamos, hermano, la actitud, veamos cómo Zaqueo respondió a esa invitación de Jesús. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozosamente. Esto es interesante porque Zaqueo, hermano, está aceptando la invitación que Jesús le estaba haciendo. Zaqueo estaba aceptando esa invitación de que Jesús llegara a posar en su casa.
Esto, hermanos, estos dos versículos me hacen recordar el segundo obstáculo que nos impide ver a Jesús. Y el segundo obstáculo son nuestras decisiones. Evitemos tomar decisiones que nos impiden ver a Jesús. La distancia que nosotros tenemos con Jesús es causa de nuestras decisiones. La respuesta que Jesús espera de nosotros es que nosotros podamos aceptar esa invitación que Jesús nos está haciendo de acercarnos a Él. Hay una frase de Albert Einstein que decía: hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Hermano, necesitamos cambiar nuestras decisiones, necesitamos tomar buenas decisiones. Si queremos resultados diferentes, tenemos que tomar decisiones diferentes. Esto, hermano, nos enseña también, hay que aplicarlo a nuestra vida, y es que necesitamos tomar decisiones, hermano, que quiten esa distancia entre Dios y nosotros. Así como Zaqueo tomó esa invitación, no rechazó esa invitación, sino que aceptó esa invitación, así también cada uno de nosotros necesitamos aceptar esa invitación. Hasta aquí hemos visto el segundo obstáculo. Acompáñenme a ver el tercer obstáculo que se encuentra en el versículo 7 y 8. Y dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Veamos, hermano, que aquí en el versículo 7 se acuerda de que todo esto, esa invitación que Jesús le hizo a Zaqueo, era en público, era ante la multitud, y mire la actitud contraria a la que tuvo Zaqueo. Todos murmuraban, todos reclamaban. Y esta palabra, hermano, murmurar, se refiere a las personas que hablan entre los dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado, hermano. Las personas, la multitud, estaban murmurando, estaban enojadas, hermano, desaprobaban esa invitación por el hecho de pensar de que cómo era Jesús que había hecho la invitación a ese hombre y le pone el versículo 7 le pone el título: a un hombre pecador. Zaqueo tenía esa fama por ser publicano, por ser recaudador de impuestos, tenía la fama de ser un hombre pecador. Un hombre pecador, hermano, se refiere a aquella persona que ofende a Dios por alguna acción o alguna omisión. La multitud, hermana, no creía que Jesús haya hecho esa semejante invitación a un hombre como el tipo de Zaqueo. Entonces, mira el versículo 8, acompáñeme. Entonces Zaqueo, puesto en pie. Veamos la actitud de Zaqueo. Cuando escuchó que estaban murmurando, la multitud se puso de pie y dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La ley de Moisés permitía que si alguien había defraudado a otra persona con dinero, tenía que regresarle la segunda parte. Acá Zaqueo no le va a regresar la segunda parte, sino le va a regresar la cuarta parte. Estos dos versículos, hermano, nos enseñan el tercer obstáculo. Y ese tercer obstáculo, hermano, es las personas. Tengamos cuidado con las personas que nos impiden ver a Jesús. No prestemos atención al qué dirá de la gente por seguir a Jesús. Y mostremos también frutos dignos de arrepentimiento. Recuerdo también una ilustración que dice que había una carrera de sapos. Esa carrera de sapos estaban participando todos los sapos de la selva. Pero había un sapo que era sordo, que era mudo. Entonces, la gran mayoría, todos los sapos estaban allí apoyando, dándole porra a los demás sapos. Y este sapo fue el único que terminó la carrera. Cuando lo entrevistaron, que por qué había terminado y había llegado a esa carrera, el sapo no podía hablar ni tampoco escuchar. Entonces podemos ver de esta ilustración que el sapo, hermano, por pensar que a él estaban aplaudiendo o lo estaban apoyando, por ser sordo y por ser mudo, pensó que ese apoyo era para él y que eso le motivó a seguir adelante. No dejemos que los comentarios de las personas sean un obstáculo para conocer a Jesús. Dejemos calladas a las personas que murmuran con nuestras acciones. El versículo 9, ahora hasta aquí hemos visto el tercer obstáculo. Acompáñame a ver el último obstáculo. Y el último obstáculo lo encontramos en el versículo 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
La salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Posiblemente tenía alguna esposa o hijos, pero había llegado la salvación a su casa. Y acá Jesús nos dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, Zaqueo era judío, y por ser judío también tenía el derecho de recibir salvación de parte del Señor. El versículo 10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús menciona en el versículo 10 el propósito por el cual Él ha venido hacia nosotros. Estos dos versículos nos enseñan el cuarto obstáculo que Zaqueo venció. Dejemos, hermano, de rechazar a Jesús. Dejemos de rechazar a Jesús. Permitamos que el Señor cambie nuestro corazón. Ya no sigamos más rechazando a Jesús. Tomemos la oportunidad que Jesús nos está haciendo en esta hora. Y en esta oportunidad quiero también aprovechar para poderles hacer la invitación a que cada uno de ustedes pueda tomar una decisión y poder venir a Jesús. Querido hermano, quite cualquier obstáculo que le esté impidiendo ver a Jesús. Tome una decisión y que esa decisión sea aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Que el Señor le bendiga en esta noche.